qué es lo que pasó en nuestra infancia, ¿no? Y cómo podemos purificar todo esto que pasó en nuestra infancia, todos estos programas que quedaron grabados en nuestro inconsciente. Pero tenemos que preguntarnos cómo fue que se programó esta mente. Recuerdan que habíamos hablado de esto del microscopio, ¿no? Cómo veríamos el mundo si lo miráramos a través de un microscopio y cómo lo veríamos si lo miráramos con nuestros ojos. Y nos daríamos cuenta que percibimos dos mundos totalmente distintos, que funcionan simultáneamente, pero son distintos. Así es como funciona nuestra mente. Nosotros sabemos que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? Una parte izquierda, una derecha, y encima en el centro hay una división, ¿no? Algo que los une, que se llama el cuerpo calloso. Una parte de nuestro cerebro nos sirve para analizar, sintetizar, funciona más con leyes que no son familiares, y la otra parte del cerebro funciona con un lenguaje más extranjero, más distinto, un lenguaje más simbólico. Es como si tuviéramos que aprender otro idioma para poder comunicarnos con esa parte. No solo utiliza otro tipo de lenguaje esta otra parte del cerebro, sino que además tiene otro tipo de referencias. Sin embargo, aunque no nos entendamos, se entremezcla con nuestra parte conocida, aun cuando no nos demos cuenta de ello. Así que esta parte de la mente analítica nos permite, por ejemplo, saber que estamos sentados en una silla, que estamos dentro de una habitación. Sabemos que hoy es el día tal, que es el mes tal del año tal. Sabemos qué hora es, miramos el reloj, si es de día, si es de noche. Pero nuestro inconsciente no conoce todo este tipo de cosas. Recordemos que el inconsciente no sabe del tiempo, ¿no? Ni el tiempo ni el espacio. Como un ordenador, en el que una vez que se grabó un programa, este no se altera ni con el paso de los años. No sabe lo que pasa fuera, el inconsciente. Solo sabe de sí mismo. Tiene informaciones almacenadas y de acuerdo con esto funciona de una forma que parece mecánica. Pero igual que un ordenador, tiene también formas de autorregulación. Si el espacio está saturado, ¿sí?, el inconsciente se niega a recibir más datos. Si la corriente eléctrica es inadecuada, tiene un regulador para que no se queme. A medida que se va programando, aprende a protegerse de excesos que no puede soportar, creando para ello mecanismos de defensa. Es como que está siempre en busca de un equilibrio interno, ¿sí? Esto es muy importante de comprender para todos nosotros, de que nuestra mente, ¿no?, funciona una parte consciente y una inconsciente, y nosotros nos olvidamos de ello, solamente tenemos noción de lo que pasa a nivel consciente, pero nos olvidamos de cómo funciona este inconsciente. Recordemos que nuestro cuerpo, todos los mecanismos, ¿no?, de supervivencia del cuerpo son inconscientes. El latido del corazón, la circulación de la sangre, los riñones, todo funciona solo, sin que yo tenga que estar dándole órdenes. Funciona por sí, ¿no? Pero cuando hay un desequilibrio, ¿sí?, para que no se produzca este colapso, esta sobresaturación, como siempre buscamos el equilibrio, la mente busca el equilibrio, necesita defenderse, ¿no? Cuando se produce un exceso, nuestra mente funciona como la nube demasiado cargada, ¿no? Una nube cuando está muy cargada en el cielo se descarga lloviendo o con un rayo. Cuando le falta energía, es como la planta sedienta que chupa ávidamente cada gota de agua que recibe. Para este extraño ente, tanto el exceso como la falta son estados de inaguantable desequilibrio. Y para remediarlo automáticamente,
saltan sus resortes buscando la recuperación de la armonía. Esto cuando nosotros hemos hablado de las constelaciones familiares, vimos lo mismo, ¿no? Este tema del equilibrio, de la compensación. Nosotros no somos conscientes de esto, pero es que esto está sucediendo. Y ahora vamos a ver por qué esta necesidad de armonía, ¿no? Es como el hombre, por ejemplo, un hombre que se está muriendo de sed, está completamente concentrado en buscar agua y solamente está concentrado en eso y no ve y no entiende nada más, solo piensa en su sed. De la misma forma que la nube no busca la tierra seca para soltar su exceso, nuestro inconsciente tampoco hace juicios de valor. La energía se dirige compulsivamente en búsqueda del equilibrio, sin considerar si eso es bueno o malo. Esta parte inconsciente no es nuestra parte racional, sino nuestra parte visceral, que busca el equilibrio energético. De otra cosa no entiende. Cada vez que nos recriminamos por nuestros impulsos, por tener sed, ¿no? Es como si nos recrimináramos justamente por tener sed. O le recrimináramos a un niño que crezca. No crezcas, no crezcas, le decimos, ¿no? Es como que queremos ir en contra de la naturaleza, en contra de la ley natural de las cosas. Todo en este mundo busca equilibrio. Si el río, por ejemplo, se desborda, podemos lamentar que se haya llevado las cosechas. Pero no se nos ocurre recriminarle, decirle al río, sabés que si hay más agua que la que cabe en el cauce se desbordará. No le podemos decir eso. No nos ponemos a insultar al río porque se desbordó. Pero nosotros, sin embargo, nos recriminamos y nos despreciamos por nuestra búsqueda de equilibrio, simplemente porque no sabemos que de esto se trata. No somos conscientes de esta búsqueda de equilibrio continuo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nuestro inconsciente entonces es como un ente superactivo, de enorme capacidad dinámica que responde siempre de acuerdo con la información que tiene registrada, tanto para producir impulsos como para defenderse o para equilibrarse. Tiene además una característica muy importante, ¿no? Y el simple hecho de tenerla en cuenta nos va a proporcionar mucha ayuda. Lo que está grabado en el inconsciente tiende irremediablemente a repetirse. O sea, lo que está en las memorias. Bien. No importa que sea una sensación de placer o de desagrado, de alegría o de tristeza. Si se ha grabado, lo vamos a reproducir. Como el cassette. ¿Vieron el cassette? O el CD, o el disco, que tiene grabado algo, lo va a repetir. Si en un momento de mucha relajación el bienestar es cortado bruscamente, provocando una grabación, siempre que esta persona esté relajada, inconscientemente va a buscar una forma de cortarlo, sea con preocupaciones, con una actividad o con cualquier otro método. O sea, y fíjense en que esto sucede, nosotros estamos en un estado de paz, de calma, y parece ser que no nos aguantamos mucho tiempo así. Siempre hay algo que corta eso. Por ejemplo, en un momento de gran alegría o de mucha rabia, una persona recibe un golpe o un fuerte regaño, ¿no? Pasará a controlar sus impulsos cortándolos de antemano. La expresión de las emociones va a ser muy problemática para ella. Por ejemplo, si una persona ha sido abandonada de pequeña, por la razón que sea, habrá un fuerte impulso en esa persona que la hará recrear inconscientemente situaciones que le permitan revivir la sensación de abandono. Y inconscientemente esa persona tiene una fuerte tendencia al abandono.
¿Mm? Ahora supongamos que fui de niño un niño muy mimado, o una niña muy mimada. Voy a tender a recrear situaciones para que me estén mimando continuamente. Como un disco rayado, que repite y repite la misma música. El inconsciente proporciona los impulsos para que la historia se repita. Y es natural que sea así, pues es una referencia estructural en el programa del ordenador mental. Esto no significa que las cosas tengan que quedar así. Se puede hacer algo para remediar esta situación. Lo que no sirve de nada es recriminarme o recriminar al otro, ¿sí? Porque eso es perder el tiempo. Lo que cambia todo es que vayamos a buscar las grabaciones correspondientes en el programa de esta mente y podamos añadirle información. Para eso necesitamos aprender el lenguaje del inconsciente y tratarlo con mucha paciencia y amor. La exigencia de que las cosas sean distintas de lo que son es lo que nos dificulta el cambio. O sea, cuando yo estoy continuamente en esto debería ser diferente, tiene que cambiar, o sea que me resisto, lo que resiste persiste, por eso no cambia. O estar con una gran expectativa en el futuro cuando lo logre, ¿no? Entonces el primer paso es comprender la función oculta del comportamiento que rechazamos, que al final terminará siendo una manera de buscar el equilibrio. El mero hecho de tener en cuenta esto ya va a traer modificaciones, ¿no? Como vimos ayer. Descubrirme. En qué yo, o sea, estoy siempre en lo mismo. Cuando yo me doy cuenta, qué es lo que siempre me estoy diciendo, qué es lo que siempre estoy buscando, y me doy cuenta en dónde estoy atrapado, qué personaje estoy representando, es que ese es el primer paso, el gran paso, el super paso, ¿no? Parece absurdo que en un sistema dinámico exista una tendencia sin sentido, ¿no? Que es la repetición. Evidentemente, cuando algo se graba de una forma inarmónica, el programa va a ir en contra de la expansión, de la libre circulación de la energía vital. Como si tuviera una piedra en el zapato, que me impide caminar con el desahogo y la potencia de la que soy capaz. Parece lógico que el sistema trate de desembarazarse de esta grabación. Para poder transformar estas fijaciones, el primer paso es darse cuenta de que están ahí y poner atención. Siempre el tema es la atención. Si yo no estoy atento a mí, o sea, mirar adentro, prestar atención es estar atento a mí. En vez de estar tan atento a lo que hacen los otros, que es lo que siempre estamos ocupados, lo que me dice mi marido, lo que me hace mi hijo, lo que me dijo el vecino, atento a mis reacciones internas. ¿Qué es lo que me está pasando a mí por dentro? Porque lo que se sana y lo que sana es observar mi reacción ante la situación. No querer cambiar la situación. Yo no practico Ho'oponopono para que mi marido, que ahora es un hombre, ahora se transforme en el príncipe azul de mis sueños. No hago eso. O mi madre, que siempre fue cabezona y con ventillera o lo que sea, ahora sea buena y divina y cambie de golpe, para mí. Nos quedamos muy atrapados en eso, ¿no? Hola Rosalinda. Hola Nasli. Estamos muy atrapados en eso. Hay un tema, ¿no? Yo creo que la confusión del Ho'oponopono, creo yo, es una opinión, viene en que esto que explicó el doctor Len, ¿no? Con el asunto toda la cosa que hicieron en torno a la curación de los locos en el loquero, ¿no? En el psiquiátrico donde estaba el doctor Len. Nosotros estamos como muy esperanzados en que nuestra pantalla cambie. Por eso no nos sentimos tan frustrados, porque no hacemos esa mirada hacia adentro. Y el doctor Len lo explicó muy claro, que él miró dentro de sí. Y nosotros lo que no hacemos es mirar dentro de nosotros. Él miró dentro de sí para curar. Sí.
y curarse todos. Pero si yo no miro dentro de mí, es que nada cambia. Y eso es poner atención. Es muy sencillo, cosa que no hacemos. Entonces, tengo que poner mi atención en lo que está pasando en mí. Por eso vieron esa gran pregunta del doctor Len que dice, ¿qué está pasando en mí que estoy teniendo esta experiencia? ¿Qué está pasando en mí? Así que el recurso que ha encontrado este sistema dinámico para librarse de esta molestia es justamente volver a mostrárnoslas una y otra vez. O sea, el camino hacia el inconsciente es el mundo y esto que yo llamo los demás. Las situaciones que me suceden en el mundo, las experiencias y los demás, con los cuales me relaciono, son mi camino hacia mi inconsciente. Si yo me peleo con mi inconsciente, o sea, con los demás y con el mundo, es que nunca va a cambiar nada. Solo voy a estar en resistencia, en rechazo, en un gran no, no. Esto no debería ser así. Yo tengo que, son las dos grandes frases del ego. Esto no debería ser así. Yo tengo que, necesito que. Mientras estoy ahí estoy en lucha, estoy en resistencia, o sea, no estoy en un sí, estoy en un no. Y esto es lo que tengo que observar. Es el trabajo más difícil. No lo queremos hacer. Cualquier camino espiritual que dé resultado es ese. No hay otro. Hasta la misma psicología lo plantea, ¿no? Bien, entonces, si yo no miro, no presto atención, no veo nada. Solo veo el caos ahí. Y me empeño continuamente en querer que ese caos ahora se transforme en armónico. Y no puedo. Y eso me frustra, ¿no? Y el inconsciente me vuelve a mostrar una y otra vez. Y yo vuelvo a reaccionar una y otra vez. Entonces, si yo no me doy cuenta de que tengo una piedra en el zapato, la piedra va a seguir ahí eternamente. Si tomo conciencia de que una máquina está estropeada, cuando el defecto veo que se repite y se repite, ¿qué voy a querer hacer? Arreglarla. No hay que olvidarse de que la misma dificultad que tenemos para entender al inconsciente es también la que tiene el inconsciente para que nosotros lo podamos entender a él. O sea, ni nosotros entendemos nuestro inconsciente, ni nuestro inconsciente nos entiende. Bien, y que el inconsciente necesita de nosotros para equilibrarse. De la misma forma que nosotros necesitamos del inconsciente si queremos ser completos, es decir, sanos. Cuando hablo de nosotros, estamos hablando de nuestra parte racional y analítica, esa la que se da cuenta, con la que funcionamos todos los días. Esa parte que todos conocemos. Ahora sería bueno como ejercicio, si tienen una hoja por allí, ver si puedo prestar atención por unos minutos y recordar las repeticiones que ocurren en nuestra vida. Eso que yo les llamo siempre me pasa lo mismo. Aquellas situaciones que parecen perseguirnos, de las que no conseguimos librarnos. Esas, si nos tomamos el trabajo de anotarlas en una hojita, son el primer indicio de una grabación. Todo eso que se repite ahí son memorias, grabaciones. ¿Qué comportamientos tengo yo? También voy a observar y los voy a anotar en esa hojita, que no consigo modificar. Por ejemplo, que critico todo el día a los demás, vamos a suponer, de una manera. Que miento, que no respondo cuando me dicen algo, que lloro todo el día, como una pavota, qué sé yo.
que me enojo por todo. Bueno, esa conducta repetitiva y que no consigo modificarla, por más que me digo que quiero modificarla, no consigo modificarla, también la puedo anotar en ese papelito. Aquellos momentos en que decido no actuar nunca más de una determinada manera, pero en los que cuando se vuelve a presentar la situación, vuelvo a actuar de la misma manera. Bueno, ahí también hay una grabación, una memoria, que tenemos que traerla a la superficie. Por eso el doctor Len dibujaba ese famoso triangulito con el gancho así. Podemos hacer una larga lista de todas las cosas, ¿sí? Todas las actitudes, las situaciones repetitivas, y dejarlas ahí anotadas en un papelito y tenerlas para más adelante. Cuando continuemos ahora con la charla, y vamos a ver que las vamos a necesitar. Entonces, estábamos hablando de los hemisferios cerebrales, ¿no? El izquierdo y el derecho, ese cuerpo calloso, que se necesitan porque trabajan de manera coordinada, ¿no? Sin una nos quedaríamos limitados, necesitamos las dos, ¿no? Por eso tanto hablamos de esto de integrar, unificar. Cuando uno habla de vivir la unidad o tener una conciencia de unidad, decir que todos somos uno y toda esta historia, no estamos hablando de que todos andemos a los besos y los abrazos con todo el mundo, porque sería imposible, porque somos 7.000 billones de personas en el mundo, no puedo ir a abrazar a los australianos, a los colombianos, a los chinos y a todo. Es en mi mente que sucede. Es en mi mente que sucede el equilibrio. Es en mi mente donde sucede la sanación. Solo en mi mente. Cuando se unifican. Por ejemplo, un barco, vamos a imaginar, que es el consciente. Y el mar es el inconsciente. Imaginen el barquito navegando por el mar. El barquito sería nuestro consciente y el mar el inconsciente. Podemos navegar conscientemente por el mar del inconsciente. Como el mar que está siempre disponible para nosotros, también el inconsciente está siempre preparado para recibir nueva información. Aunque solo admita en su propio idioma y en coherencia con sus leyes, porque el inconsciente maneja otro lenguaje y otras leyes. Si yo quiero forzarlo a algo, a mi inconsciente, que a mí me parece lógico, puede llegar a tomar esta imposición si es coherente con ese marco de referencia. Si no, lo único que ocurre es que se van a disparar todos sus mecanismos de protección. O sea, cuando yo le quiero dar información a mi inconsciente, ante la que no entiende, entonces se va a defender el inconsciente justamente para volver a lograr ese equilibrio. Entonces el inconsciente se transforma, podríamos decir, como en un escudo. Cuanto más escondido, lo que está más escondido en nuestro inconsciente, lo que más está oculto, eso es lo que más influye en nuestra vida. Nos encontramos perdidos. Nos encontramos que no entendemos lo que pasa. Es como si estuviéramos en manos del enemigo. Pero que todo eso esté anestesiado no significa que no exista. Después de la anestesia, cuando nos operan, por ejemplo, nos ponen anestesia y vienen los dolores, que estaban ahí, pero que no eran perceptibles debido a la anestesia. Nos cuesta mucho contactar con lo que sentimos, y todos nuestros sentimientos están ocultos ahí, en el inconsciente. Por eso a veces no entendemos lo que nos pasa, ¿no? Sentimos ira, odio, tristeza o lo que sea y no sabemos ni de dónde nos vienen.
Bien. Pero justamente desde el inconsciente es de donde nos llegan esas intuiciones, ese contacto con esas dimensiones que están más allá de lo que podemos percibir con los meros sentidos. Ese contacto con Dios, la divinidad, el todo, bueno, llámenle como quieran, ¿no? Yo a veces no quiero decir Dios porque la gente no sé por qué está enojada con Dios, porque la palabra Dios es re bonita, pero la gente dice, ay no, si hablan de Dios, entonces ese Ho'oponopono no sirve. Es otra memoria eso, ¿no? Que está enterrada. Es que no tiene sentido. Es lo mismo. Las palabras son palabras. Yo creo que la palabra es la que hace, pero es que no es la palabra, sino es el significado que le doy a la palabra. Entonces, esa conexión que parece que hemos perdido, por eso se habla de que estamos separados, queremos estar separados. Separado, fíjense, nuestro cerebro está separado. Todo en este mundo está separado, ¿sí? Ahí justamente está nuestro mayor tesoro. Así como está todo eso que queremos limpiar en el inconsciente, también está nuestro mayor tesoro. Ya el psicólogo, este famoso Carl Jung, lo dijo. Así como hay una sombra, todo eso que no quiero ver, hay una sombra dorada. Hablo de una sombra dorada. Por eso yo digo que todo el mundo habla de lo mismo, pero las personas creemos que porque es un título, una cosa es más importante o funciona más que la otra. Es que todo es lo mismo. El curso milagro, el Ho'oponopono, la constelación, todos hablan de lo mismo, de la unidad. ¿Qué es lo que no queremos? A nosotros nos encanta ser especiales y estar separados del otro. Y yo ser el bueno y el otro el malo. Cuando empezamos a ver eso, ese juego, como hablábamos ayer, de la víctima y el victimario, el inocente y el culpable, de cómo yo reacciono siempre ante las mismas cosas. Me pasa una cosa y siempre reacciono igual. Y estoy siempre pendiente de eso. Y digo, quiero dejar de reaccionar así, pero es que no me presto atención a mí. Siempre culpo al otro. Proyecto, se llama proyectar. Niego que esté en mí y lo proyecto. Bien. ¿Qué sucede? Todas estas grabaciones que decimos que están inconscientes, también está comprobado por ejemplo, la terapia de la memoria celular. Ustedes saben que en nuestras células quedan grabadas todas las experiencias que también nos han traumado, ¿no? O sea que las sentimos en el cuerpo, porque el cuerpo viene a ser como un reflejo de lo que pasa en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un bebé, cuando es chiquito, se cae de la cuna, se da un golpe en el brazo derecho, ¿no? Cae así, ¡paf!, y se golpea así. Esa parte del cuerpo registra el dolor, ¿m? Y también registra a la vez la emoción que le provocó ese golpe, que fue susto, miedo, ¿no? O sea que se graba tanto en el cuerpo como en la psique, en las dos partes. Ese bebé va a sentirse que en ese momento fue desprotegido, se sintió impotente porque cayó y no pudo hacer nada, ¿no? Pasan los años, ¿no? Cada vez que yo como adulto, si fui ese bebé que se cayó, eso es un ejemplo que estoy dando, me pase algo, me voy a sentir, y me vengan esas memorias de desprotección, voy a sentir miedo, porque voy a asociar tanto físicamente, corporalmente, como emocionalmente, la desprotección como algo malo, porque eso me dio susto. Pero yo es que no me acuerdo de dónde me viene. Entonces siento algo inexplicable ante la situación, ¿sí? O puede ser que sienta un dolor en el brazo derecho, ¿por qué no? ¿Sí? Hay un circuito
que relaciona el miedo con el brazo, en este caso, y que va a ser accionado siempre que las circunstancias hagan aflorar aquel recuerdo. Así que nuestro cuerpo es de ayuda para localizar las grabaciones. Por eso nosotros no estamos atentos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, es importante cuando estoy sentado, vamos a suponer, no sé, ahora que estamos todo el día con el celular, mirando el celular, que tome conciencia de que yo estoy con el celular, sienta que mi mano lo está sosteniendo, tome conciencia de que mi cuerpo está sentado en una silla o acostado en una cama o qué sé yo lo que está haciendo, pero que tome conciencia. Eso es atención, ¿no? Hola Lourdes. Si no estoy atento, es como dijimos ayer, estoy distraído de la vida. La vida es una cosa que pasa. Solo presto atención a la vida cuando me pasa algo que yo digo, qué malo esto que me pasa. Bien. Todos nuestros dolores corporales se relacionan con zonas donde nos sentimos más vulnerables. Por ejemplo, son ejemplos estos, ¿no? Si yo tengo problemas de comunicación, siempre la zona de la garganta y la boca van a ser las que voy a presentar más problemas. Si no sé expresarme, me cuesta comunicarme. Si tenemos dificultades fisiológicas, emocionales o morales relacionadas con la sexualidad, siempre voy a sentir o voy a tener más vulnerables las zonas genitales, la base de la columna. Voy a ser más propenso a infecciones, a dolores inexplicables. Si no puedo digerir mis emociones, mi rabia, mi odio o lo que sea, mi tristeza, o mis resentimientos, voy a ser más propenso a tener problemas digestivos. O sea, justamente eso que yo le llamo mi enfermedad, o donde mi cuerpo es más vulnerable, es un signo de alarma, me está mostrando una grabación. Me está diciendo, mira, ¿ves? Esta parte de tu cuerpo es la que reacciona cada vez que a vos te pasa algo. Podemos tomar otra vez esa hojita que teníamos por ahí con el lápiz o la lapicera y tomar conciencia de cuáles son los dolores corporales que siempre tenemos. Y si es posible, a ver si detecto cuándo aparece ese dolor. Entonces voy a notar qué órganos o qué lugares de mi cuerpo son los más vulnerables, cuáles se enferman con más facilidad, cuál es la enfermedad de la que más seguido padezco, y lo voy a dejar ahí. Si me acuerdo y soy consciente en qué situaciones se activa ese dolor, bien, lo anoto. Si no me acuerdo, bueno, lo dejo. Ya más adelante lo vamos a ir viendo. Pero para que podamos relacionar que el cuerpo también tiene memorias. Es más, el cuerpo es un conjunto de memorias. Bien. Ahora vamos a hablar de estas grabaciones más profundas. Estas que están más enterradas, ¿no? Hay una etapa de la vida que tiene una influencia decisiva en la configuración de nuestros circuitos neuronales, en nuestra vida afectiva y emocional, en nuestra salud también, que es la infancia, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la infancia. ¿Por qué? Porque es cuando nuestro sistema nervioso está en formación, cuando nuestros escudos protectores todavía no se han configurado, cuando nuestro inconsciente está más como expuesto. Por eso cuando somos niños nosotros estamos más conectados con el todo. Estamos más a un nivel inconsciente. Pero es como somos tan maleables en esa época, es como ahí después empezamos a captar como esponjas todas las informaciones que nos vienen de aparentemente ahí fuera, ¿no? Bien, entonces todo lo que se graba en esa etapa va a estar incrustado en lo más profundo de nuestro sistema nervioso y en nuestras células y va a tener un papel estelar en nuestra vida emocional futura. O sea, todo eso que se grabó, que ya también lo dice
Eric Berne, no sé si ustedes leyeron algo de Eric Berne, el análisis transaccional, donde explica justamente lo del guión de vida, que dice que nuestro guión de vida se plasma desde que nacemos hasta los 5 años. Ese guión de vida, así como queda estructurado, es lo que nosotros repetimos, ¿sí?, después en nuestra vida. O también Antonio Blay, que lo explica, bueno, él habla de una etapa un poco más temprana, él dice hasta los 3 años, donde después de eso, ¿no?, de acuerdo a lo que nosotros fuimos recibiendo, se genera en nosotros una triple angustia, que es debido justamente a que nosotros empezamos a diferenciarnos del todo. O sea, ya yo dije yo, puedo decir mi nombre, por eso en esa etapa los niños empiezan a ir al jardín de infantes, sé que esta es mi mamá, mi papá, y con ese miedo a que esos seres en especial, ¿no?, bueno, pueden ser los tíos, los que me crían, ¿no?, dejen de quererme, yo empiezo a adoptar ciertos modos de ser para satisfacer a los demás. Entonces ya siempre complazco a los demás. Si soy bueno, si soy así, me van a querer. Si hago esto, me van a aceptar. Y así. Todo ese periodo es muy importante, ¿no? Todos hemos recibido toda esa impronta en esas etapas. Pero muchos autores hablan de esto. Les nombro estos dos porque, bueno, es lo que más conozco, pero hay montones. ¿Cómo puede influir tanto lo que le pasa a un bebé, por ejemplo? Que pareciera, ¿no?, que el bebé no le pasara nada, más que llorar si tiene hambre, sueño o está sucio, ¿no? Si nuestra mente la viéramos como una película virgen, de una película donde no se grabó nada todavía, y nuestras defensas las viéramos como las lentes que tamizan la luz que les llega o impiden su paso, es fácil comprender que en estos primeros años la película está muy propensa a recibir impresiones. Al pasar los años se forman los escudos defensivos y la grabación se hace cada vez más difícil. Ante una grabación yo invento una defensa. Entonces esa defensa oculta la grabación. Esto mismo también lo habla el curso de milagros. No sé si hay alguno ahí en el chat de los que estudian el curso de milagros, pero hay gente que no le gusta el curso de milagros, pero es que dice lo mismo con otras palabras. Se oculta, se cristaliza. Por eso se hace una memoria muy profunda. Entonces, para comprender nuestras reacciones, tendríamos que remontarnos a nuestro pasado más remoto, que sería nuestra primera infancia. Por eso es difícil comprender profundamente a un ser humano sin conocer su infancia. Las circunstancias a las que estuvo expuesto cuando era más vulnerable y cuando se grabó toda esa programación inconsciente. Esto no significa que las grabaciones no sigan teniendo lugar. En realidad se dan toda la vida en aquellas circunstancias en las cuales los escudos protectores pierden eficacia temporalmente y cuando se sobrepasa un determinado umbral. En un estado de hipnosis, por ejemplo, nuestro inconsciente es capaz de saber las cosas más inverosímiles. El número de rayas de un sofá, cuántos cuadros hay colgados en un cuarto. Pero aunque esta información esté accesible, probablemente no quede grabada si no tiene trascendencia para nuestras necesidades. Solamente grabamos eso que es trascendente para nosotros. Cuando se trata de nuestro equilibrio, de nuestra supervivencia, de algo que nos amenaza, de algo que necesitamos ávidamente, la cosa cambia. Pasa a haber una carga emocional, una carga energética fuerte, que traspasa ese umbral de protección y se graba en la película virgen, ¿no? Como decíamos el caso del bebé que se caía de la cuna
¿no? Eso está atentando contra su supervivencia. Y eso le provocó un gran susto, una desprotección que sintió. Eso queda grabado. Si se trata justamente de algo que tiene que ver con una situación de vida o muerte, la intensidad es tanta que justamente capaz que eso sea la piedra angular después de todo nuestro sistema. Estas son grabaciones que merecen mucha atención. Si en algún momento hubo la sensación de peligro de muerte, todo el sistema se colocará en un estado de máxima tensión. Todos los órganos que informan sobre la situación externa van a tocar como una sirena de alarma, ¿no? Si detectan algo similar. Es como si camináramos por un camino lleno de serpientes, ¿no? Todos los sentidos se van a dirigir al suelo, tratando de evitar, ¿no? A las serpientes, obviamente. Atentos al movimiento, a ver si alguna se me acerca. Entonces vivo en un estado de alerta. En vez de vivir en un estado de atención plena, de centramiento, vivo en un estado de alerta. ¡Ay, qué va a pasar ahora! ¡Ay, qué va a pasar ahora! Toda la estructura reaccionará prioritariamente a estos indicadores y todo lo demás va a perder importancia. ¿Ven? Ahí voy a poner mi atención. Estoy en una alerta, o sea, una atención alerta a las víboras, a las serpientes. Pero no estoy alerta a mí. Lo que se haga a partir de ahí estará supeditado a esta precaución fundamental. Entonces yo vivo una vida, como les dije, de precaución, precavido. Tengo miedo, me cuesta confiar,